Shalom, shalom, amadas y amados. Vamos a iniciar la reflexión de esta parashá de Shemot. Iniciamos el segundo libro de la Torá, del Humash o Pentateuco, como se le conoce, y le pedimos, Padre Celestial, que nos dé revelación a todos y cada uno de nosotros para que podamos entender mejor tu palabra y poderla hacer vida y así poderla compartir con todos aquellos que lo necesitan. Gracias te damos en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Amén, amén, amén. Bien, amados, pues entonces, como decíamos, esta es la parashá número 13. Lleva el título de Shemot, que significa nombres. Se ha traducido, pues, erróneamente a los diferentes idiomas, sobre todo al español, como Éxodo, pero la, la, el nombre correcto es Shemot, que tiene una gematría de 746, que si la reducimos a gematría Catán, nos da el número 17. Aún reduciéndola, 7 más 1 nos da 8, lo sobrenatural y el nuevo comienzo, que sí tiene mucho que ver con la palabra Shemot. En cuanto a la parashá, el número de la parashá, que es el 13, así como tal, sabemos que 13 corresponde a la palabra Java, amor, y aquí es donde el rey nos da muestras de su gran amor por su pueblo, por el pueblo hebreo. Si reducimos a Gematria Catán el número 13, tenemos el número 4, que es la puerta. Esa puerta que es Yeshua HaMashiach, que a través de Moshe va a dar la salida a la libertad al pueblo hebreo que se encontraba en la esclavitud. Y las citas de esta parasha está en el libro de Shemot 1:1 al 6:1. La Haftarah está en el libro de Yesaya 27:6 al 28:13. Y la Brida Hadasha está en el libro de Lucas 1 del 2 al 20. Y bueno, vamos a iniciar el estudio de esta parasha. La palabra Shemot, como decíamos, significa nombres y está escrito con una Shin, una Men, una Bab y una Tab. De tal manera que si lo quisiéramos interpretar conforme al hebreo pictográfico, podríamos decir que el espíritu que se paseaba sobre las aguas hizo pacto con el hombre. Es una traducción también muy acertada, muy lógica, por lo que vamos a ver cómo a través de esta parasha realmente el significado pictográfico de estas letras tienen pues sí tienen un porqué y un para qué. Y bueno, la parasha, decíamos, significa nombres, no éxodo, como se tradujo. Éxodo porque pues se ha tomado en cuenta la forma literal, como se ha leído, como se acostumbraba a leer la escritura, de la salida del pueblo de hebreo de Egipto tras la esclavitud, dirigidos por Moshe. Por eso recibió o le pusieron el nombre de Éxodo. Pero en realidad, Shemot, decíamos, es el plural de Shem, que significa nombres. Y es porque en la parasha se menciona nuevamente el nombre de cada uno de las tribus de Israel, de los hijos de Jacob. La parasha final del libro de Bereshit vimos cómo Jacob bendijo a todos sus hijos, cómo los bendijo. Realmente, si nosotros ponemos atención, vimos que en la bendición que les dio, resaltó todas las características de cada uno de ellos. Y en quien sí fue clara la bendición fue pues en Joseph, en Efraín, en Manasé, aún en Judá, que
podemos ver aquí entonces? Si esta parashá, si este libro recibe el nombre de Shemot, que significa nombres, y se menciona nuevamente el nombre de las personas que entraron a Misraim con Jacob y que se establecieron ahí y se multiplicaron, ¿qué quiere decirnos con esto la palabra? Cuando el Eterno dice una cosa y la vuelve a repetir, es para confirmarla, ¿sí? Toda repetición que en la escritura se tiene de algo es para confirmar algo. Entonces aquí, hablando de nombres, repitiendo el nombre de cada uno de los hijos de Jacob, podemos darnos cuenta de la importancia que tiene el nombre o nuestro nombre. Porque aun cuando nuestros padres nos los ponen, quizá porque para seguir el linaje y tener el nombre del papá, los varones, de la mamá, las varonas, o de algún antepasado, en fin. Finalmente, la inspiración la da el Eterno para que se nos ponga nombre, o aún cuando lo hacen las personas, por ejemplo, por idolatría, cuando ponen a los hijos el nombre de los artistas que más les agradaron, cantantes, etcétera, pues el Padre también lo permite. Y qué triste no entender lo que significa el nombre, porque nosotros podemos ver cuando el Eterno le dijo a Adam Harrison que pusiera nombre a todos los animales, él con la sabiduría que tenía, le puso el nombre a todos los animales conforme a su misión en la vida, conforme a su función. Y es justamente lo que nuestro nombre significa. Nuestro nombre significa nuestro carácter, nuestro destino, por decirlo así, o misión, y nuestra misión o función a nivel espiritual. De tal manera que es muy importante, es algo así como profetizar bendición a los hijos con el nombre que se les pone. También hay nombres que lejos de bendecirlos, les causa, pues si no maldición, sí una serie de problemas durante toda su vida. Es por eso que esta parashá lleva ese título, para hacernos recapacitar sobre los nombres, tomar en cuenta los nombres de los hijos de Jacob y recordando cada una de sus atributos, de su carácter, lo que cada uno hizo, la función espiritual que cumplió. Y de esa manera saber que nosotros también tenemos que estar muy atentos a lo que nuestro nombre significa, porque ahí va incluido parte de nuestro propósito y los rasgos que nos caracterizan. Bien, después de esta pequeña introducción respecto al título de la parashá y de lo que significan nuestros nombres, también vamos a ver que cuando el Eterno se le revela a Moshe en la zarza, también menciona nombres. Esto lo vamos a ver en unos momentos. Pero realmente aquí la parashá empieza con algo muy importante. Dice que se levantó un faraón que no conoció a Joseph. Hay mucha discusión acerca de esto porque hay sabios que dicen que se trataba del mismo faraón que exaltó a Joseph, que lo hizo el segundo en autoridad, pero otros dicen que no, que era otro faraón, pues que no conoció ni se interesó por conocer la historia de su pueblo y no conoció las hazañas que hizo Joseph en Misraim. Eh, Creo que de manera pues más lógica es pensar que era otro faraón, porque si bien en ese tiempo las personas vivían muchísimos años,
Realmente nosotros podemos ver que Joseph murió a los 110 años y pues ya Faraón seguramente era pues parecida a la edad a la que Joseph tenía o mayor. Y que pasó el tiempo y que la generación que entró a Misraim, pues generalmente murieron, los hermanos de Joseph murieron, de tal manera que entonces hablamos de muchos años, lo que por lógica nos hace pensar que realmente fue otro faraón el que subió al trono y que desconocía totalmente lo que Joseph había hecho por Misraim, de tal manera que al ver que el pueblo hebreo se multiplicaba y que vio, los consideró poderosos, ¿sí? Tuvo miedo. Tuvo miedo y entonces habló a sus consejeros, a sus adivinos, a sus sabios y comentó todo esto. Y dijo que no podían permitir eso porque podían correr el peligro de que el pueblo, grandemente multiplicado en un momento dado de una situación de guerra, se unieran a sus enemigos para en un momento dado derrotarlos o por lo menos sí causarles grandes problemas. Llama la atención decir que si estaban oprimidos por Faraón, que los hizo trabajar haciendo ladrillos para construir las ciudades de Ramsés y Pitón, porque los consideró poderosos, porque les tuvo miedo. Y aquí hay algo muy, muy importante dentro del pueblo hebreo, que si bien algunos empezaron a contaminarse con las ideas de Misraim, muchos quizá hicieron matrimonios con hijas o con hijos de los egipcios, realmente lo que valió o se tomó en cuenta para que pudieran salir libres de Misraim es que fue un pueblo que no se asimiló. Ellos conservaron su lenguaje, sus costumbres, sus vestiduras y adoraron al único Elohim. Eso les valió que estuvieran unidos y ahí radicaba el poder que Faraón temía, la unidad de ese pueblo, ¿sí? Que supo desde que recibió la enseñanza de la bendita Torah por parte de sus ancestros, como Abraham, Isaac, Jacob, el ejemplo de Joseph. Entonces fue un pueblo que ahí en Goshen se mantuvo siempre unido. Al desaparecer Moshe y el resto de los hermanos, pues ya empezaron a multiplicarse y el faraón empezó a ponerles trabajos demasiado pesados de manera que los mantenía ocupados todo el tiempo. Y de esta manera, entre más se les oprimía, se dice que más se multiplicaba. Así fue que entonces Faraón hizo llamar a las parteras y les dio la orden de que todo niño varón que naciera, pues lo mataran y a las niñas las dejaran vivir. Pero las parteras desobedecían esa orden. ¿Por qué? Porque mientras Faraón tenía miedo del pueblo hebreo porque se multiplicaba y estaba en unidad, las parteras tenían temor de Adonai. Y aquí hay que hacer una diferenciación entre lo que es temor y lo que es miedo. El temor es algo racional y es una emoción positiva en el sentido que la palabra no los muestra, porque temer a Adonai es justamente lo que nos induce a portarnos siempre bien, a no ofenderlo ni a él ni a nuestro prójimo, mientras que el miedo es un temor que se lleva a lo irracional, un temor exacerbado hacia cosas que, como el nombre lo dice, irracional, no tienen ninguna explicación lógica.
Entonces aquí vemos dos aspectos, los dos extremos de lo que es el temor. Las parteras por eso actuaron correctamente y Faraón por eso actuó con esa maldad de querer matar a todos los recién nacidos. Pero ¿por qué lo quiso hacer? Faraón estaba rodeado, como decíamos, de adivinos, de magos, de hechiceros, de consejeros. Pero dentro de esos adivinos, dentro de esos consejeros, especialmente de los consejeros, podemos hablar de tres personajes muy importantes que nos menciona la Torah. Bilam, que era un mago, un hechicero, un perverso. Job, que ya sabemos que es el del que nos habla el libro de Job, ya sabemos por todo lo que pasó. Y el otro consejero era justamente Yitro, el que posteriormente fue suegro de Moshe. Entonces, los magos de Faraón y Bilam le dijeron a Faraón que había una profecía que anunciaba la llegada de un libertador del pueblo hebreo, de tal manera que no podían permitir que la mano de obra escapara de Egipto. De esa manera entonces se ideó esclavizar al pueblo. Y cuando vieron que se multiplicaba, pues Bilán, sobre todo, eh, le dio la idea a Faraón de que todos los niños varones fueran arrojados al río. No obstante, Faraón pidió la opinión de esos tres consejeros. Mientras Bilam apoyó la idea de matar a los niños en el río, Job cayó, no dijo ni sí ni dijo no. Y Yitro se opuso totalmente porque era un derramamiento de sangre inocente que no debía de ser. De tal manera que Yitro, al no estar de acuerdo con Faraón, salió de Misraín y se fue hacia Midian, a donde empezó a ejercer sus labores o su ministerio como sacerdote de Midian. Job, pues nosotros ya después en el libro de Job sabemos todo lo que sucedió con él. Y Bilam permaneció ahí, maquinando todas las maldades que también después, en las últimas parashot, nos damos cuenta de lo que hizo. De esa manera, entonces, el faraón mandó llamar a las parteras, que eran Cifra y Púa, y les dijo que porque no habían obedecido su orden de arrojar a los niños al Nilo. Ellas dijeron que no podían hacerlo porque las mujeres hebreas eran demasiado fuertes, robustas, y que cuando ellas llegaban ya habían dado a luz, de tal manera que ya tenían a sus bebés ahí protegidos y todo, y ellas ya no podían hacer nada. ¿Sí? Eso fue lo que ellas dijeron, pero nosotros sabemos que la verdadera razón fue porque se negaron ellas a cometer esos asesinatos de esos pequeños. Y la bendición que el Eterno les dio, pues fue justamente para sus familias. Y se dice que Cifra y Púa no eran más que la madre de Moshe, Yocabed, y Miriam, su hermana, cuyos nombres significan adorno y brillo. De esto podemos nosotros deducir que si el nombre de Púa significaba brillo, sabemos que ella era una profetisa, de tal manera que la profecía es luz y por lo tanto pues había esa luz en Miriam. Y bueno, pues el pueblo siguió ahí esclavizado. Nosotros vamos a ver que muchos de ellos ya se negaban a tener relaciones con sus mujeres porque no querían tener hijos que corrieran el peligro de ser arrojados al río Nilo, porque pues esa orden seguía vigente y la cumplió Faraón. Entonces se alejaron de sus mujeres y de hecho unos descendientes de la familia de Leví, que fueron Amram y Yocabed, los padres de Moshe, justamente se habla en el Midrash de que estaban separados por esa razón, pero de alguna manera volvieron a reunirse y se dice que fue por intervención de Miriam que profetizó
que a través de ellos iba a llegar el libertador del pueblo hebreo. Entonces, de esa manera, ellos volvieron a reunirse y fue cuando entonces nació Moshe de Jochebed y de Amram, los dos levitas. Desde ahí ya estamos viendo cómo el Eterno estaba predestinando a la tribu de Leví, para ser la heredera de la Geuna o del sacerdocio. Entonces nace Moshe y es escondido durante 3 meses, precisamente para evitar que fuera lanzado al río Nilo y muerto según la orden que dio Faraón. Pero ya después de los 3 meses ya era imposible seguir ocultándolo, de tal manera que entonces sus padres idearon conseguir una canastilla, hacer una canastilla de juncos de papiro y calafatearla con brea por dentro y por fuera para hacerla impermeable al agua y de esa manera poder colocar al pequeño ahí y ponerlo en el río. Veamos qué grado de emuná tan grande tuvieron estos padres, porque aún cuando recurrieron a la protección de esa canastilla, pues sabemos que el río Nilo estaba infestado por cocodrilos y el grave peligro que corría el pequeño ahí. No obstante, ellos confiaron en el Eterno y depositaron al niño ahí, y Miriam, la hermana mayor, seguía de cerca a través de la orilla del río hacia donde iba la canastilla con el bebé. Aquí nosotros podemos recordar que esa canastilla fue recubierta por brea por dentro y por fuera para impedir que el agua penetrara, pero fue exactamente de la misma manera que se camuflajeó o calafateó el arca que construyó Noah, ¿sí? Para evitar también que el agua pudiera penetrarla. Entonces la revistió de brea por dentro y por fuera. El arca en hebreo se le llama teiba. Entonces esta canastilla era una pequeña teiba donde el cuerpecito de Moshe viajaba por el río hasta llegar cerca del palacio de Faraón, donde la hija de Faraón salió a dar un paseo y a tomar un baño. Entonces aquí sucede algo muy importante. Ella escuchó el llanto del bebé, pero la canastilla estaba bastante retirada de ella. Salió con sus doncellas y se fue acercando. Pero el Midrash y aún comentarios de Rashi dicen que sucedió aquí un milagro muy grande porque eh, aunque la canastilla ya había sido detectada por la hija de Faraón, ella quiso alcanzarla, pero todavía estaba lejos. De manera que en ese intento de salvar al pequeño que lloraba dentro de esa canastilla, dicen que sobrenaturalmente su brazo se alargó de tal manera que alcanzó la canastilla, la acercó así y al abrirla se dio cuenta que estaba un hermoso bebé hebreo dentro de ella. Y pues ella se sintió gozosa porque entonces en ese momento decidió tomarlo como su hijo, hijo al cual le puso el nombre de Moshe, que significa sacado de las aguas, y es un nombre pues, realmente hebreo. Bien, el hecho de que se narre en el Midrash este milagro de que Batia, que así se llamaba la hija de Faraón y que significa hija de Yah, hija de Dios, tiene que ver con la palabra que se expresa en este mismo libro de Shemot cuando se refiere a que nuestro amado Adonai Elohim sacó libre al pueblo hebreo con mano fuerte y brazo extendido, haciendo alusión a ese milagro que se realizó en el brazo de Batia al alcanzar la canastilla donde estaba Moshe. Y como el niño lloraba porque pues podemos ver el grado de malestar que llevaba encerrado en esa canastilla con ese olor
tan fuerte de la brea y pues oscuras y pues en un entorno completamente ajeno al que estaba acostumbrado a haber vivido durante esos 3 meses. Pudo haber sido también por hambre, pero Batia lo tomó en sus brazos y decidió tomarlo como su hijo sin importarle lo que Faraón opinara. Pero entonces se acerca a Miriam y al darse cuenta que el niño necesitaba ser alimentado, Miriam le dijo que si quería, le podía ella conseguir una nodriza dentro del pueblo hebreo para que amamantara al niño. La hija de Faraón le dijo que sí, y entonces fue Miriam por su madre Yocabed y la hizo pasar por esa nodriza que lo iba a alimentar y una vez que creciera se lo iba a devolver a Batia. Y así fue. Así fue cuando Moshe fue destetado, se lo regresó a Batia y fue así como Moshe fue educado como príncipe de Egipto, ahí con todas las artes, con todo el conocimiento que en ese tiempo se daba a los nobles de Misraim. Él creció, pero en su corazón sabía y se dio cuenta, seguramente Batia también se lo dijo, que pues que él realmente pertenecía al pueblo hebreo y él se identificaba mucho con el pueblo hebreo. Sí, de aquí podemos darnos cuenta cómo fue lo que hizo que el pueblo pudiera salir libre de Misraim, porque nunca perdió su identidad. De tal manera que Moshe, ya grande, salió por la tierra de Egipto y pudo ver a un egipcio que estaba golpeando a uno de los hebreos. También en el Midrash se dice que ese hebreo era justamente Aarón, el hermano de Moshe. Entonces Moshe se acercó a defenderlo y mató al egipcio. Una vez habiéndole dado muerte, la palabra dice que escondió su cuerpo en la tierra. Esto realmente nosotros sabemos que no es esconder, sino sepultar. Sepultar el cuerpo dentro de la tierra. Y aquí pues se pueden dar muchas interpretaciones. Ciertamente podía interpretarse como que Moshe quiso esconder el cuerpo para que no se dieran cuenta que lo que había sucedido, pero pues él como noble, como hijo de Faraón, podía haber dicho que pues por alguna razón lo mató y que no había pasado nada. Tenía ahora sí que el derecho legal de hacer y deshacer ahí en Egipto. Pero también el Midrash nos dice que como temeroso del Eterno, él sabía que los cuerpos no debían de ser pues embalsamados ahí como lo acostumbraban los egipcios y pensando en la idea de la reencarnación, enterrándolos con todos sus riquezas y con todas las cosas que tenían que después reconocer y disfrutar cuando volvieran nuevamente a la vida. Moshe no compartía esa idea, él sabía que un cuerpo muerto se tenía que devolver a la tierra. Entonces, ¿por qué razón lo hizo? La Torá no nos los explica, pero lo que pasó fue eso. Le dio muerte y lo sepultó. Faraón al enterarse, pues obviamente se disgustó y pues corrió la idea de que podía matar a Moshe o castigarlo por haber dado esa muerte, más que nada, no porque no tuviera autoridad de hacerlo, sino porque perder la vida a un egipcio por causa de un hebreo, pues era lógico que a Faraón no le gustaba. Y al otro día Moshe vuelve a salir y entonces se encuentra, pero esta vez a 2 hebreos discutiendo y peleando. De manera que se acerca y les dice que no peleen entre ellos, que son hermanos. Y entonces le dicen que quién lo ha puesto como juez, que si también va a matar a alguno de ellos, así como mató al egipcio. Ahí se dio cuenta Moshe que realmente lo que había hecho no estaba oculto. Entonces decidió escapar de Misraim. Por miedo, no lo sabemos, no lo sabemos, sin embargo, pensamos que no fue esa la razón, porque en el libro de Hebreos
11, en uno de los versos nos dice que por la emuná, Moshe rehusó ser hijo de Faraón y recibir toda esa gloria porque su mirada estaba puesta en el sufrimiento que tenía que pasar el pueblo hebreo, pero que después era mayor la gloria venidera, que él iba a mantener sus ojos puestos sobre el invisible porque él esperaba precisamente esa gloria futura. Entonces esto nos hace ver que realmente pues no fue tanto el miedo, sino simplemente llevar a cabo el destino, la misión que el Eterno había puesto en su vida. De esa manera huyó al desierto. El Eterno ahí lo trató porque obviamente llevaba esa mentalidad confusa entre el hebreo y el egipcio, ese orgullo, esa vanagloria que obviamente con el conocimiento elevado que en ese tiempo tenían los egipcios, aunque equivocado, pues el Eterno tenía que purificarlo de todas esas cosas y por eso es que siempre el Eterno cuando nos va a moldear nos manda al desierto. Así Moshe fue al desierto y llega a Midian, en donde se sienta a descansar cerca de un pozo, donde ve a las hijas de Yitro, siete doncellas, que van a llevar a beber agua a sus ovejas, pero que son atacadas por unos pastores que les impiden tomar el agua. Moshe, al darse cuenta de ese abuso, se levanta y las ayuda a sacar el agua para darle de beber a sus ovejas y ahuyenta a los pastores que estaban tratando de lastimarlas o de contender con ellas. De tal manera que las hijas llegan a casa de Yitro antes de lo esperado y él les pregunta que por qué regresan tan temprano. Les dice que porque unos pastores quisieron impedir que tomaran el agua y un hombre las ayudó. Entonces Yitro le dijo que dónde estaba ese hombre, que lo invitaran a comer para agradecerle el que las hubiese ayudado. Y así fue. Llegó Moshe con Yitro, comió, pero también le explicó la razón del por qué estaba ahí. La Torá no nos menciona nada, pero si Yitro fue consejero de Faraón y sabía de esa profecía y vio que Moshe llegó y era hebreo, ¿qué sucedió a continuación? Pues le dejó quedarse en casa, le dio por esposa a su hija mayor, Sífora. No sé si fue antes o después de algo que les voy a relatar que viene en el Midrash y que se mencionó en la última parashá, cuando Jacob muere y antes de morir se dice que inclinó su cabeza y adoró sobre su bastón. Ese bastón decíamos que es el bastón que pertenecía a Adán y que pasó de generación en generación por los patriarcas hasta llegar a Joseph, ahí en Misraim. Era un bastón de zafiro, pero aquí hay algunos detalles que algunos estudiosos nos dan. Y lo que pasa es que tenía ese bastón, el alefato hebreo, incrustado con piedras de zafiro. Entonces, ese bastón, al huir Yitro de la corte de Faraón por haberse negado con esa idea loca de arrojar los niños al Nilo, él se llevó ese bastón y lo colocó en un lugar por ahí de su tienda o detrás de su tienda, no lo explican, pero que al colocarlo se introdujo en la tierra de tal manera que no podían sacarlo. Intentaron sacarlo muchísimas veces y no lo pudieron sacar. Pero cuando le habló de él a Moshe, Moshe se acercó y tranquilamente tomó el bastón y lo sacó. Ahí fue cuando Yitro se dio cuenta de que realmente estaba delante de un personaje enviado por el Eterno, y pues sí, cruzó por su mente la idea de que se trataba de él, que iba a liberar al pueblo hebreo de Misraim. Y bueno,
podemos tomar esto como un antecedente de esa película de La espada en la piedra, de que tiene que ver con el rey Arturo. Ya sabemos que todo de lo que nos habla la escritura, finalmente se toman cosas de ahí para usarlas en el mundo en diferentes situaciones, ¿sí? Moshe entonces se queda ahí, se casa con Sífora, tiene 2 hijos y pastorea el rebaño de Yitro. En una ocasión, yendo por el desierto, llega a Sinaí, al monte Horeb, pastoreando el ganado de su suegro, pero ve a lo lejos una zarza que ardía y sin embargo no se consumía. Eso le llamó mucho la atención y entonces se acercó para ver qué era lo que estaba sucediendo. Y cuando llegó ahí, pues se impuso sobre él algo muy grande, un temor reverente. Vio que realmente la zarza ardía, pero que no se consumía, y entonces escuchó una voz que 2 veces le dijo, Moshe, Moshe, y él contestó, heme aquí. Entonces fue cuando el Eterno, cuando Yeshua HaMashiach, es el Malach de Adonai, y que estaba en la zarza, que es ese fuego que ardía en la zarza, le dijo que se quitara el calzado porque estaba en un lugar kadosh. Y Moshe pues se cubrió el rostro, se postró y le dijo al Eterno, heme aquí. Entonces el Eterno, Yeshua, fue cuando le empezó a decir la misión que tenía que hacer, el por qué estaba ahí, por qué había salido de Misrayim y todo lo que tenía que hacer, porque tenía que regresar a Misrayim para liberar a su pueblo. Sin embargo, Moshe dijo que pues que él no podía hacerlo, que cómo iba a liberar a un pueblo y sobrepasando la autoridad de Faraón. Entonces el Eterno le siguió hablando, lo trató de convencer de que él tenía que hacer, es cumplir con esa misión y que él no lo iba a dejar, que él iba a estar con él. Entonces Moshe le dijo, pero ¿cómo? Dice, si yo llego y me presento ante ellos, no me van a creer. ¿Qué voy a decirles? Dice, pues te vas a presentar a los ancianos y les vas a decir que el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob te habló y te encomendó esa misión de, de ir a decir a Faraón que dejara libre al pueblo hebreo para que él fuera al desierto a adorar a Adonai a 3 días de camino, que era justamente ahí, porque le dijo el Eterno a Moshe, dirás eso a Faraón para que mi pueblo salga y me adore, y la señal será que me adorará en este mismo monte. Sin embargo, sabemos que Moshe se sigue resistiendo y dice, pero si me preguntan quién es ese Dios de los hebreos, ¿cuál es su nombre? Y entonces el Eterno les dice, les dirás que yo soy ella Asher, ella, que quiere decir yo soy el que soy, o yo soy el que seré, o más bien la palabra ella significa o se refiere al verbo ser y estar, pero realmente aquí se dice, y Rashi lo dice también, que la traducción correcta de este nombre es yo soy el que estaré, o yo estaré, yo estoy y yo estaré, porque es cuando el Eterno menciona el pacto que va a hacer con el pueblo, ¿sí? Que mientras el pueblo esté con él, él estará con el pueblo. Si el pueblo se aleja de él, él se ocultará, no los abandonará, pero se ocultará hasta que lleguen al arrepentimiento. Entonces, eso que es el nombre más bien la traducción más apropiada que se le da a ese vocablo de ella, Asher, ella. Yo estaré eternamente con mi pueblo. Y ese era el nombre que le tenía que dar a los ancianos y al pueblo hebreo para que creyeran que Adonai lo había enviado.
pero obviamente le dijo que ese nombre se lo tenía que dar al pueblo y a los ancianos, a una faraón, pero a él le siguió hablando y diciéndole el nombre, los nombres. Yo soy el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, y soy misericordioso. Le contó que se presentó al pueblo de Israel con el nombre del Shaddai y que ahora se presentaba como Yud Hei Bad Hei, que es el atributo de misericordia del Eterno y el que mencionamos como Adonai. Moshe siguió hablando y diciendo que a pesar de todo su lenguaje no era fluido, que cómo iba a dar esos mensajes al pueblo y a los ancianos y demás, y el Eterno le dijo que no se preocupara, que Aarón ya venía en camino en su busca y que él hablaría por él y sería como un sacerdote, mientras que Moshe sería como Elohim mismo, porque sería el que le daba las órdenes a Aarón para que él hablara al pueblo. Y Moshe dijo, pero si no me creen, dice, ¿qué tienes en tu mano? Dice, la vara de pastor, arrójala al suelo. Y entonces Moshe puede ver que se convierte en una serpiente. Y le dice, esta señal le darás a los ancianos para que te crean. Ahora toma a la serpiente por la cola. Y cuando la toma Moshe, vuelve a convertirse en su bastón. Dice, si a pesar de esto no me creen, dice, mete tu mano a tu seno. Moshe mete la mano a su seno y cuando la vuelve a sacar, está completamente blanca por la lepra que le da. Entonces le dice, ahora vuélvela a meter a tu seno. La vuelve a meter y al volverla a sacar está completamente limpia, sana totalmente. Dice, estas señales le darás a los ancianos para que crean que yo te mandé, que Adonai te mandó. Pero si eso no fuera suficiente y siguieran sin creerte, entonces tomarás en un cuenco agua del río, la arrojarás en la tierra seca y ésta se convertirá en sangre. Y ya, tras esas tres señales, el pueblo tendrá que creer que yo te envié. Entonces Moshe pues ya no le queda más remedio que decir sí y se retira y llega con Yitro, le cuenta lo que sucedió y le pide el permiso para regresar a Misraim y cumplir la misión que se le encomendó. Yitro le dijo que sí, entonces Moshe tomó a sus hijos y así fuera y se dirigió rumbo a Misraim, pero en el camino el Eterno este, lo hizo enfermar. Lo hizo enfermar, tenía una fiebre muy alta y pues realmente pues pudo haber muerto y decía que pues el Eterno lo quería matar. Entonces son todas esas dificultades que cuando un creyente, cuando un siervo de Adonai va a cumplir o se dispone a cumplir una misión, son todos los estorbos que se presentan en el camino y que aún Adonai lo permite para que las personas estén seguras que por sobre todas las cosas está el cumplir la misión que Adonai les ha encomendado. De manera que, pues como no sana, inspirada por el Rúa, Sífora toma una piedra, un pedernal, y le practica la circuncisión a su hijo Gerson, de tal manera que arroja su prepucio a los pies de Moshe y le dice, ahora me he convertido en tu esposa de sangre. Y así es como Moshe es libre de la fiebre y continúa en su camino, ¿sí? Continúa en su camino. Moshe sabía que tenía que circuncidar a su hijo. Y para poder cumplir con la misión, nosotros sabemos que debemos estar lo más puro o en el mejor estado posible de Kedoshá para poder hacerlo. Y Moshe se había olvidado de circuncidar a su hijo. Se olvidó o simplemente estaba distraído, no lo tomó muy en cuenta porque también nos dice el Midrash que Moshe nació circuncidado. Entonces posiblemente eso haya hecho que él no haya recordado
esa situación y se haya olvidado de circuncidar a su hijo. Se dirigió al desierto y efectivamente de regreso a Misraín se encontró con Aarón, platicó todo lo que había sucedido y se dirigieron al pueblo. Cuando llegaron, habló con los ancianos del pueblo y les dijo todo lo que había sucedido. No le creyeron, obviamente. Entonces les dio las señales que el Eterno les dijo que hiciera, arrojando la vara al piso, convirtiéndose en serpiente, y al recogerla vuelve a convertirse en la vara, mete su mano a su seno, la saca leprosa, la vuelve a meter y sale sana, y toma el cuenco de agua para derramarla sobre la tierra seca y ésta se convierte en sangre. De esa manera, los ancianos empiezan a creer, pero cuando le dicen el nombre de quien los envió, soy el que soy el que seré o que estaré con ustedes, y que era el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces los ancianos creyeron porque conocían la palabra y supieron entonces que Moshe realmente les estaba diciendo la verdad, que no había mentido. De esa manera, entonces, Moshe se dirige a Faraón junto con Aarón, se presenta ante él y le dice que el Elohim de los hebreos le ha mandado para que le dé permiso de salir a su pueblo a 3 días del desierto para que le adoren. Entonces Faraón le contesta, ¿y quién es ese? Yo no conozco a ese Elohim. Y ahí pues ve la prepotencia Moshe de Faraón, cómo se resiste a creer y sobre todo a no permitir que el pueblo hebreo salga, cómo iba a perder la mano de obra gratuita que tenía ahí. Entonces le dijo que él no conocía a ese Elohim y que dejara de estar ahí, que no le quitara el tiempo a los hebreos porque eran demasiado flojos y nada más querían perder el tiempo, mucho menos los iba a dejar salir para evitar que dejaran de trabajar. Y tan enojado estaba que entonces ordenó a los capataces que le ordenaran a todos los trabajadores, a todos los esclavos hebreos, que tenían que conseguir ahora ellos mismos la paja con la cual hacían los ladrillos. Y no importaba el tiempo que perdieran en conseguirla, que ellos tenían que estar entregando diariamente la misma cantidad de ladrillos que producían cuando aún les acercaban la paja para hacerlos. De esa manera, el pueblo hebreo se molestó mucho con Moshe y le dijo que por su culpa Faraón los había castigado de esa manera y que no era justo. Entonces, en esta parasha prácticamente termina en este episodio porque Moshe va con Adonai y le comenta lo que sucedió y que el pueblo está muy enojado con ellos porque Faraón les aumentó el castigo y ahora tenían ellos mismos que conseguir la paja para elaborar los ladrillos. Entonces el Eterno le dice a Moshe que no importa, que va a volver a regresar a Faraón y a pedirle nuevamente que deje salir a su pueblo y que él va a ver lo que va a hacer. Y bueno, queremos dejar hasta aquí esta parasha porque a continuación lo que sigue es justamente el inicio de las plagas que el Eterno permite que sufra Faraón. La palabra plaga en hebreo es matot y significa golpes. El Eterno a través de las plagas va a golpear al pueblo de Egipto, no así al pueblo hebreo, sino al pueblo de Egipto para que pueda dejar salir al pueblo hebreo a adorarlo en el desierto como el Eterno lo quiere. Se dice en las explicaciones de la palabra de la Torah que justamente el Eterno estaba pidiendo
que el pueblo hebreo saliera a adorarlo en el desierto, ahí en el monte Horeb, que es el Sinaí, para celebrar la fiesta de Shavuot y poderles entregar la Torá. Sin embargo, tras la resistencia de Faraón, nosotros vemos todo lo que sucedió y que realmente cuando el pueblo hebreo sale libre de Misraim, es tras celebrar la fiesta de Pesach, que significa su salida, ¿sí? Y ya de esa manera prepararse en el desierto para después, ya habiendo trabajado el Eterno sobre ellos para quitar un poco la mentalidad de esclavos, poderles hacer entrega de la Torá. Esto lo vamos a ver en las subsiguientes parashot. De momento es todo lo que podemos decir de esta primer parashá, y lo importante es reflexionar sobre esos nombres, sobre el por qué se llama Shemot, la importancia que tiene el nombre. Todo fue como fue concebido Moshe, todo lo que se dio. Y Batia, obviamente, si tuvo el nombre de Batia, que significa hija de Dios o de Yah, no sabemos por qué o quién le puso ese nombre, pero obvio que ella, al recoger a Moshe, al ponerle nombre y al cuidarlo, conoció ella perfectamente al Elohim de Joseph y las hazañas de Joseph, por lo cual se dedicó a cuidar a Moshe, y ya sabemos que a la salida también ella también va, sale con el pueblo hebreo. Y en Primera de Crónicas 14, no recuerdo ahorita el verso, donde dice que Batia se casa con uno de los descendientes, me parece que también de la tribu de Judá. Voy a confirmar esta cita, y en la próxima parashá, si el rey lo permite, se las doy. Es la Primera de Crónicas, 4:18, donde dice que los hijos de Batia, los que tuvo con un varón hebreo. Entonces ahí es donde se menciona la genealogía de las tribus nuevamente en Primera de Crónicas, y ahí es donde se menciona con qué varón hebreo Batia se casa tras salir de Misraim y engendra también hijos hebreos, ¿sí? Bueno, pues espero que esta parashá sea de edificación para todos nosotros. Hay mucho que se le puede sacar de provecho. Ya de hecho nuestras hermanas han compartido cosas muy interesantes, y pues nosotros podemos verlo en diferentes versiones de las parashot que recibimos tanto en nuestras congregaciones como en los medios virtuales. Pero lo importante es que nosotros tengamos la responsabilidad de diariamente leer aliyá por aliyá y pedir al Eterno que nos revele, porque a cada uno de nosotros nos da una revelación determinada que cuando la compartimos podemos entonces enlazarla con la revelación que otros hermanos reciben, y de esa manera entender mejor la enseñanza que el Eterno nos quiere dar. Gracias te damos, amado Abadonai Elohim, por el privilegio que nos das de estudiar y compartir tu bendita palabra. Que sea de edificación para todos nosotros, y que ningún hijo de tu pueblo, Rey, se olvide de estas enseñanzas, sino que cada vez te busque y las busque de más a más para hacerlas vida, y de esa manera seamos todos bendecidos y podamos heredar a nuestras generaciones este maravilloso conocimiento que hemos recibido precisamente porque ha pasado de generación en generación a través de todos tus hijos, los que te buscamos, los que te tememos. Toda Rabá, en Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén.